Y hemos alabado tu nombre y tu presencia se pasea libertando. No porque nos hayamos callado, hayamos guardado silencio, tú no has dejado de moverte, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias, gracias por lo que haces en medio nuestro, porque sin ti nada podemos hacer. De ti dependemos, Señor. Glorifícate en esta mañana. Saldremos diferentes porque tú estás aquí y porque es tu palabra. Gracias, Señor. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Poniendo a un lado, si me permite comenzar de esta manera, poniendo a un lado las llamadas ahora definiciones de la normalidad, poniendo a un lado, como tuvimos que hacer hace unos años atrás por un huracán María, que era la excusa para quizás descuidarnos. Yo quiero comenzar a entrar a un 2022, ya que Dios nos permite esa mentalidad, ¿no?, de renovarnos con las estaciones y de refrescar nuestras vidas. Ya verá que no somos eternos todavía como Él, sino que mientras estemos en este estuche necesitamos renovarnos. Pues yo quiero comenzar la transición utilizando la palabra perfecto. Yo quiero entrar al 2021 no conforme al hombre pueda pensar, o sea, nosotros, sino como la Biblia me invita a hacerlo. Fíjese que en este capítulo 17 de Génesis, hablándonos del Padre de la fe, hablándonos de ese caminar del llamado de Abraham de parte de Dios, le dice en este momento: quiero que andes delante de mí y seas perfecto. Sin embargo, en el capítulo anterior, Abraham comete un error trascendental que al día de hoy lo seguimos arrastrando. En el capítulo 16 ocurre la situación donde Agar, ¿verdad?, pues va a dar a luz un hijo a Abraham, que más adelante el apóstol Pablo utiliza para hablarle a la iglesia. Así que esa es la idea por la cual necesito, ¿verdad?, regresar a este pasaje para que usted comprenda el por qué Pablo o qué Pablo nos quiere realmente enseñar. Así que yo no estoy hablando de ser perfecto en la definición humana, de que no haya errores, de que no haya equivocaciones, de que tienes que caminar de una manera y tienes que complacer a todo el mundo, o tienes que ir en el modelo de fulano o en el modelo de X o Y. Quiero repetirlo, es andar en el modelo que Dios establece. Un Dios que le dice a Abraham, luego del error con Agar: anda delante de mí y sé perfecto. El mismo Dios que le revela a David dónde sería el templo y cómo sería la adoración en un futuro, luego de cometer los errores que había cometido. Así que yo no vine hoy a asustarte. Yo no vine hoy a recriminar, yo no vine hoy a señalar. Quiero comenzar diciéndote entonces: anda delante de Dios de la manera que Él establece. ¿Por qué? Porque Dios, dice el próximo versículo, establecerá ese pacto que tiene con la iglesia, con cada uno de nosotros. Así que la normalidad de la que yo estoy hablando es una normalidad bajo la cubierta del Señor. A pesar de la equivocación de Abraham, el hecho de disponerse a continuar, el hecho de no quedarse estancado en el error, el hecho de no seguir recriminándose, incluso castigándose, el hecho de no exigirse de más, sabiendo que había cometido un error, será esa voluntad a la que Dios quiere que yo comience a ver para este año que se avecina. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Los errores que cometí, pues mire, la Biblia dice que abogado tengo para con el Padre. Si cometí algún pecado, pido perdón y Él es fiel y justo para perdonarme. Pero necesito mirar hacia adelante. Necesito mirar hacia adelante. Lo necesito. Y es la mejor manera de entrar a un 2021.
no tratando a última hora de resolver. ¿Sabe el montón de gente que está frustrada esta Navidad porque la costumbre era pintar las casas en esta época? Y este ha sido uno de los diciembres más mojados que hay. Así que cuando usted camina específicamente por Country Club, porque pues, la urbanización donde yo vivo, y si camina por algunas calles, usted ve la mitad de la casa pintada y la otra veteada. No es una nueva pintura, tampoco es un nuevo estilo. Es sencillamente que nos cayó el agua encima. Hay entradas de las casas que tienen los tratamientos de techo en la cuneta. ¿Por qué? Pues porque queremos resolver quedando un par de semanas. Entonces, ni disfrutamos la familia, ni disfrutamos la época y nos sentimos más amargados para un 2022. Eso es lo que estoy tratando de quizás compartir usted en esta mañana. La semana pasada en la Santa Cena yo le decía a la iglesia que la Santa Cena se llevaba a cabo a diario en aquella época, aquella primera iglesia donde no había templos, donde no había sinagoga, donde iban de casa en casa celebrándola. Y les decía que la idea que transmiten los estudiosos no es otra que recordar la unidad que provoca la Santa Cena. Una de las cosas importantes para nosotros guardar en este 2022 es esa unidad en el Espíritu, esa unidad que es el vínculo perfecto, esa unidad con mi familia, entre esposos, entre hijos, entre lo que es el núcleo familiar, entre lo que es la iglesia del Señor. Le trataba de decir la semana pasada, espero haberlo logrado, haber alcanzado esa meta, de que el Señor quiere que usted entienda que el enemigo no está buscando que usted y yo pequemos. Mucho antes de lo que pueda hacer empujarnos al pecado una vez más, es desvincularnos, es aislarnos, es ponernos al margen, desarmarnos de lo que pueda ser una unidad. ¿Para qué? Para que estemos vulnerables. Y le traía a relación lo que es el National Geographic o Nat Geo, para que eso que vemos a veces, algunos documentales, vemos como el animalito que se queda al margen es la que es presa para alimentar a aquellos otros animales que viven, que son carnívoros y viven de la carne. Caminar en ese vínculo perfecto, caminar en ese propósito, en esa perfección que habla Dios, es sencillamente entonces rendirme. Así que vuelvo y repito, no estoy hablando de un modelo a seguir, sino de una rendición. Para eso, y antes de seguir con mi hermano Abraham, donde estaremos un ratito en el libro de Mateo, si usted me empieza a acompañar en la Biblia y vemos esas páginas hoy, Mateo 16. Antes de decirle el versículo, está en el capítulo 16, solamente comento lo siguiente. Yo no sabía, antes de conocer al Señor, antes de aceptar al Señor como mi Salvador, lo que era pecado. Mi única idea de pecado era lo que la sociedad condenaba. Yo no sé si a usted le pasaba eso. Antes de yo venir al Señor, para mí los malos eran los que están en la cárcel, los presos. Entonces había un conflicto porque a veces usted escucha que algunos de esos que están en la cárcel son inocentes. Entonces esa mentalidad pues se confundía mucho más. Para mí lo que la sociedad condenaba era lo que era pecado. Y si yo cumplía con la sociedad, yo no estaba mal. Yo era una persona lo que se conceptuaba bueno. ¿Okay? Sin embargo, vengo al Evangelio y mi espíritu despierta, mi espíritu vuelve a la vida, mi alma empieza a chocar porque el espíritu comienza a hablarle que no, todo lo contrario, que yo soy malo, que yo tengo una raíz que necesita ser atendida.
Entonces ahí logro comenzar a comprender lo que el Evangelio está tratando de transmitirme. Y una de esas cositas que Dios trata de transmitirnos está en Mateo 16, el versículo 24. Y dice de la siguiente manera: Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De mil maneras hemos dicho que el pecado que quizás cometió Abraham no se trata de comer del fruto de un árbol X, no se trata de una manzana, una pera. El pecado que ocurre, lo que nació, lo que surgió en ese momento, es el hecho de querer decidir que él quería comer. Esa decisión lo separa de Dios. Esa decisión de independencia. Ese detalle de que yo puedo escoger mejor que tú. Eso yo no lo sabía estando en el mundo. Porque vuelvo y repito, para mí yo estaba bien independientemente de las cosas que dijera, hiciera y pensara. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hizo el enemigo, una vez nosotros le entregamos el reino, fue que oscurecer nuestra mente. Por eso es que Cristo vino para arrojar luz y decirnos: si yo no despierto tu espíritu, si yo no alumbro tu corazón, te me pierdes por la eternidad. Y ahora que estoy despierto, ahora que he sido alumbrado, necesito mantenerlo así. Y para eso Dios me dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Renuncie a esa individualidad. ¿Qué es la individualidad? Qué bueno que los nenes no están para que no se sientan aludidos. Pero nosotros cuando adultos nos percatamos de una condición de pequeños. Mire lo que acabo de decir. Así que aunque ellos no están para defenderse, la realidad es que todos mostramos esa característica cuando somos pequeños. ¿Qué es la individualidad? Ese deseo que surge en nosotros de que no me ayude, yo puedo solo. ¿Se acuerdan? O ya de repente nos dio amnesia. O pasó hace tanto tiempo que usted no se acuerda. Mi mamá tenía una característica y era recordarle a todo el mundo algunas de las escenas donde yo protagonizaba y demostraba tal actitud. La más clásica que pudo haberle contado a mi familia era que de aquí a Sabana Grande, por la famosa carretera vieja o Piquiña, que usted se tomaba 3 horas, yo le decía a todo el mundo en el auto: yo voy a estar de pie, y yo no me sentaba hasta que llegaba allá. Yo dormía, yo volvía y me despertaba, volvía y me dormía. ¿Por qué? Porque mami decía que yo era terco. Ya lo decía. Pero cada uno de nosotros tiene esa particularidad. Con el pasar del tiempo eso va ¿qué? Va bajando. La individualidad empuja a los demás a un lado. La individualidad nos separa, nos aísla de las demás personas. Por eso, la mal llamada espiritualidad de los hombres. ¿Me explico? Cuando usted habla de la espiritualidad en los hombres, habla de que estas personas son tremendas, son bien espirituales, son muy altos. ¿Por qué? Porque se aislaron. Si no, vaya al Tíbet y vea a los monjes que hay allá arriba en las montañas, que no comparte con nadie, que para usted poder ir tiene que pagar una cantidad de dinero y tiene que pedir unas citas y tiene que pasar unos procesos. ¿Por qué? Porque son personas que han confundido ese concepto, el poner la individualidad como condición, esa separación como condición para el espíritu. Sin embargo, Jesucristo, ¿qué hizo? Jesucristo caminó entre nosotros.
Jesucristo nunca se mantuvo al margen. Jesucristo caminaba por los mismos caminos de nosotros los pecadores, comía con pecadores, visitaba pecadores, ¿no? Él se paseaba entre los pecadores. ¿Por qué? Porque Él quería corregir esos conceptos que tristemente hoy pues todavía nos acompañan. Si usted escucha una voz que le dice que para ser espiritual no necesita congregarse, usted no está escuchando la voz de Dios. Usted está escuchando un concepto deformado. Y si le presta atención, pues sabe que va a acarrear problemas. Nuestra individualidad, según Jesucristo, en ese versículo 24 del capítulo 16, conlleva ¿qué? Entregársela. Nosotros tenemos que entregarle a Dios esa individualidad. Para preservar la unidad y para caminar en la perfección de la que Dios se le habla a Abraham, hay que todo tiempo entregar esa idea de aislarnos. Esa idea de ser, y lo voy definiendo más la palabra, esas características que tiene la individualidad que se llaman independencia y voluntad propia. Quiere decir que para el 2022 yo estoy comenzando a decirte, iglesia, ríndete. Ríndete. Yo te estoy diciendo, ríndete. Y yo le estoy diciendo a Carlos Santiago, por ende, ríndete. No sigamos contendiendo. No sigamos diciéndole a Dios lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y cuándo lo queremos hacer. No estemos negociando, si me permite decir. No estemos justificándonos. No sigamos pensando. A veces yo leo devocionales cuando tengo la oportunidad y hay una frase que se me ha grabado hasta el día de hoy. A veces yo quiero decirle a Dios, si yo estuviera en tal sitio con tal condición, yo sería más efectivo. Y el escritor pone ese tipo de pensamiento no para alimentarnos, sino para confrontarnos. Y yo he sido confrontado. Porque me dice que cuando yo le digo a Dios esa frase, le estoy diciendo, en tu perfecta voluntad te equivocaste, porque yo pienso mejor que tú y creo que pudiera ser mejor en otro lugar. Es como si el pajarito le estuviera diciendo a la escopeta. Es como dice el libro de Jeremías, la vasija le trata de decir al alfarero qué tiene que hacer. No hay mejor lugar que donde tú estás. Me guste o no me guste, no hay mejor lugar donde Dios me pone. Sea en mi hogar, sea en mi trabajo y sea en la iglesia. Y yo necesito renovar mi mente porque Dios me dice para este año, anda delante de mí y sé perfecto. Deja de pelear con lo que tengo escrito para ti. No es que usted se equivoca. Esas son las frases que nos estancan. Esas son las frases que nos detienen. Y esas son las frases que nos ponen en un círculo vicioso, vulnerables, aislándonos como presa fácil para un enemigo. Bendito sea el Señor. La individualidad o la idea de independencia y voluntad propia obstaculizan nuestro crecimiento espiritual. Lo obstaculizan. ¿Por qué? Porque yo estoy llamado a afirmar continuamente esa individualidad. Yo necesito mantener la individualidad pues como quiero. No, porque es que yo tengo que hacer. No, amado, no, abandonémonos, que es la característica que más adelante Pablo resalta del apóstol, de lo que es Abraham. El apóstol Pablo lo resalta, él dice, Abraham se abandonó. Eso no significa que usted no va a decidir qué comer, qué va a vestir, qué va a hacer. Yo no estoy hablando de sencillamente anularme, estoy hablando de abandonarme a un Dios que está dispuesto a llevarnos en el camino de su propósito en este tiempo que estamos viviendo. Oiga,
Cometimos un error en estos días pasados. Y digo cometimos porque somos parte de la iglesia. Aquí no se resaltó. Pero las iglesias se dispararon a condenar. ¿De qué nos sirve estar condenando lo que las mismas personas saben cuando nuestro llamado es enseñar? Y lo único que he sabido de lo que aconteció estos pasados 2 días en el Coliseo, en el parque Irán Bithorn y en el Coliseo, es que la persona se llenó la boca comenzando su programación diciendo que había gente condenándolo cuando ellos lo que estaban es disfrutándolo. Amado, no podemos esperar que el mundo entienda. Los llamados a entender somos nosotros. Y yo pararme aquí a decir lo que está mal de allá afuera no es efectivo. De nada vale seguir hablando de lo que está mal cuando lo que debemos es acabar de conocer al que nos está llamando. Esto va a seguir de malas en peor. Esto no tiene mejora. ¿Por qué? Porque está escrito. El mundo decidió caminar sin Dios, individual. Bueno, pues ¿para dónde va el mundo? Decadencia. ¿Cuál es mi llamado? Despertar. Iglesia, despierta para el 2022. Fortalécete, prepárate, afírmate. No te afirmes con un coro, no te afirmes con un buen mensaje. Afírmate con su presencia. Necesito ser perfecto, que es la única manera para ser perfecto, llenarme de su espíritu. Necesitamos anhelar de su espíritu. Necesitamos ser uno con él. Necesitamos la unidad. ¿Por qué? Porque entonces Dios me dice que va a formalizar su pacto. Y pondré mi pacto. Y no voy a seguir diciendo entre mí y ti, porque esa es la traducción. Pero entre Él y nosotros, Dios va a poner ese pacto. La que no es otra cosa que las bendiciones de su gracia derramadas en medio nuestro. Va a ser un Dios sanando, libertando, como hace un momento nos estaba expresando. Quitando un corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. Amado, cuando usted dice que no puede creer, o cuando usted lo piensa, o cuando usted lo insinúa, usted está actuando bajo lo que es el individualismo. A lo que me refiero, a ese caparazón que lo separa de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros declaramos, profesamos que servimos a un Dios que el Shaddai, el Todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué está saliendo de nuestros labios una duda? ¿Por qué sale la duda de nuestros corazones? Porque estamos permitiendo que la vida nos margine, nos aísle y nos envuelva en ese individualismo que nunca podrá decir que cree algo sino lo que él hace. Cuando usted no está en control, la duda está presente. Pero cuando usted desconoce eso y se abandona al Señor, ya usted comienza a entender que usted no es el protagonista, sino que es Él. Y de repente por sus labios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El 2022 nos acerca más a su venida. El versículo que leía Juliana no es otro versículo, sino una de las profecías ocultas y misteriosas dentro del versículo. Israel leía eso y hablaba de lo que era la restauración de su reino terrenal. La iglesia lee eso y dice que después de 2 días nos vendrá a buscar, alabado sea el Señor. Y en el tercer día nos restaurará y viviremos delante de Él. Lo que está oculto en ese texto es para la iglesia. Cristo viene, amado. Y yo necesito abandonarme en sus brazos para poder prevalecer y permanecer. Tengo que dejarme enseñar por Él las cosas y de corregir lo que pueda faltar en mi vida. Él es el único que me puede enseñar a perdonar. No hay otro.
Él es el único que puede hacerme libre de aquello que yo no he podido ser libre. Personas que con sus fuerzas empiezan a cambiar, están un mes, están 2 meses, están 3 meses y de repente vuelven y se caen. ¿Por qué? Porque el individualismo no te deja ver en Cristo, el único que puede ayudarte a ser libre. Pastor, sigo sin entender el que la palabra no creo es algo que es dañino, ¿no? Que es perjudicial y que es algo del individualismo. Amado, usted y yo creemos por su espíritu. Usted y yo le decimos Padre por su espíritu. Usted y yo reconocemos a Jesucristo porque su espíritu vino a morar en nosotros. Si alguien duda que luego de aceptar a Jesucristo como su Salvador está solo, quiero que sepas que estás equivocado. Porque cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, inmediatamente el Espíritu entra en nosotros. Porque no podemos creer sino por su Espíritu. No podemos. Entonces, si usted no cree o usted tiene duda, y esa frase la verbaliza o está muy consciente en su interior, ¿qué estoy diciendo? Que usted tiene al margen el espíritu porque el individualismo lo sigue ¿qué? Gobernando. Y la Biblia dice que Dios no comparte ¿qué? Su gloria con nadie. Y usted tiene un conflicto en su interior donde 2 fuerzas están peleando. Su yo versus el yo versus lo que es Cristo, su espíritu. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo Juan? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces, anda delante de mí, sé perfecto para el 2022. Ménguate, dice el Señor, para el 2022. ¿Por qué? Porque Él promete caminar con nosotros y llevarnos hasta el fin, llevarnos a su propósito. Alabado sea el Señor. No puedo permitir que el individualismo me siga gobernando. Si todavía no me explico bien, dígame muchas veces en las circunstancias en las que nosotros somos sumergidos, dígame si una de las maneras que usted haya entendido, yo lo he entendido y creo que todos lo hemos entendido, en la que Dios opera o nos maneja o nos lleva, no es llevarnos hasta el límite de un conflicto. O sea, usted de repente entra en un conflicto y mientras siente que tiene alternativas, ¿usted qué? Usted pues como que no se humilla, como que no reconoce y usted va a todas suyas, pero eso va ¿a qué? Eso cambia, no, eso no cambia, eso va que va en aumento. ¿Por qué? Porque una de las maneras en que Dios trata con nosotros es llevándonos a los límites para que finalmente hagamos ¿qué? Nos rindamos. Amén. Dios, fíjese que yo no estoy hablando en esta mañana de pecado. Estoy hablando de características de los seres humanos comunes y corrientes, nuestra naturaleza, que presenta una de las resistencias más fuertes a lo que pueda ser el llamado que Dios nos hace. Y que se fortaleció en aquella primera ocasión cuando el hombre dijo, ¿sabes qué? Estoy cansado de esa dieta, yo quiero de esa fruta. Y ¿sabes qué? Yo la voy a probar. Todos decimos, no, que fue culpa de la serpiente. Y siempre buscamos, no, la culpa de... Cuando Dios lo que está esperando es que reconozcamos que sí, que a nosotros nos gusta decidir por nuestra... Que cuando a usted le prohíben, usted resiste. Que yo tuve que decirle que cuando mi mamá me prohibió, ¿se acuerda? La plancha y la estufa, yo fui el primero que puse las manos. ¿Por qué? Porque aquello que nos prohíben es lo que más nos llama. El 2022 debe de ser una oportunidad para yo examinarme, buscar la llenura de su espíritu e ir en pos de lo que Dios tiene para mi vida. ¿Por qué? Porque será va a ser la única manera en soportar lo que se avecina para la faz de la tierra.
mucho tiempo, y esto quizás no le he predicado, pero se mencionó el viernes de manera casual y momentánea en el mensaje de mi hermana Wanda, la evangelista Wanda. Y es que ella menciona los 430 años que Israel tuvo que pasar. ¿Y por qué? Porque la tradición normalmente comenta, son 400 años, 400 años, 400 años, pero se les olvida que desde que llegó Moisés hasta la salida, pues los estudiosos entienden que pasó un tiempo más. Para el año 2000 la iglesia esperaba irse. Usted escuchaba a los predicadores y las iglesias incluso tradicionales hablaban de pararse a la medianoche, perdonar los supuestos pecados, porque la iglesia se iba a principios del próximo siglo. Sin embargo, estamos aquí. Estamos aquí porque el último tiempo que pueda pasar, donde Dios nos pueda corregir, donde Dios nos pueda enderezar, donde Dios nos pueda unir, Dios se lo va a tomar. Sin embargo, las décadas siguen pasando. Y el hecho de que Dios haya dado ese margen no significa que no viene. Ese margen que se nos ha dado es un margen que debemos de aprovechar. Es un margen que debemos de aprovechar para arreglar nuestras vidas, porque servimos a un espíritu que no nos ha ignorado. Un espíritu que está tratando con nosotros. Un espíritu que nos incomoda en ocasiones. Que nos molesta. Que de repente se dice una frase desde el altar y usted se siente allá como que lo sacudieron. Que nos hace enojar. El predicador está hablando de mí. Pero la Biblia nos dice que eso es un Dios que nos ama. Que todo lo espera. Que todo lo cree. Que todo lo sufre. Y que todo lo soporta. El individualismo argumenta, lucha con no perdonar. El individualismo lucha por no perdonar. ¿Y usted sabe cuánto yo he escuchado esa frase? Por su espíritu en este lugar. Por eso le menciono, creo que Dios nos está hablando. Porque Él lucha por no perdonar, por no reconciliarse. Sin embargo, cuando usted ve la Escritura, Dios nos invita a reconciliarnos con nuestro hermano. En Mateo un poquito más atrás, yo se lo leeré para usted, el capítulo 5, dice la Biblia en el versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El individualismo no provoca, no permite, no da la oportunidad para reconciliarse. Pero cuando me abandono en el Señor, sí me puedo reconciliar. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El individualismo, y continúo quiero enfatizarlo de otra manera. Cuando Dios me lleva a los límites, yo tendré dos opciones. ¿Me rindo o no me rindo? No hay otra. Cuando Dios me lleva al límite, ¿me rindo o no me rindo? ¿Perdono o no perdono? ¿Me reconcilio o no me reconcilio? No hay medios. No hay intermedios. No hay grises. O es blanco o es negro. Es luz o es oscuridad. No nos engañemos. No nos engañemos. Porque Dios lo que desea es que caminamos en este 2022 de una manera diferente, en victoria. ¿Por qué? Porque le dijo a Abraham y nos dice a nosotros, oye, anda delante de mí. Perfecto, sí. Y yo afirmaré mi pacto contigo. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina que la próxima vez que esa unción
camine por este lugar, porque a mí me da la impresión que hace un momento atrás había esa era, yo no sé si era la brisa de sus batas caminando por la iglesia o qué era. Yo sé que había esa presencia, pero que la próxima vez Dios se acerque donde ti, toque ese cuerpo que pueda estar enfermo y te liberte, te sane, te restaure. Puede que toque tu corazón y logres ser libre de ese dolor, de esa pena, de esa... no sé, tantas cosas. Puede ser que Dios toque tu vida, pero en tu casa esté tocando el cónyuge, esté tocando tus hijos, esté tocando tus nietos. ¿Por qué? Porque afirmará el pacto delante de nosotros, con nosotros. O sea, mi actitud aquí va a repercutir en mi vida y en la de los míos. Mi resistencia al cambio va a repercutir en mi familia y va a provocar esa resistencia. Entonces estoy orando por un lado. Ay, Señor, bendíceme. Dios te dice, yo te quiero bendecir, pero necesito que te niegues a ti mismo. O sea, renuncia al individualismo, a esa independencia, a esa voluntad propia, y date cuenta que yo tengo promesas hermosas para tu vida. Y como dije al principio, lo pasado quedó atrás. El error o el pecado de Abraham de no haber consultado, de haber descendido a Egipto y de haberse acostado con la esclava, Dios lo puso a un lado y le dijo, quiero que seas perfecto delante de mí, porque te voy a bendecir. ¿Quién sirve a un Dios así, amado, sino la iglesia? Un Dios que no mira la imperfección. Un Dios que no está pendiente de lo malo o de lo bueno para cuestionarnos, sino que está pendiente de un corazón que se humilla delante de Él. ¿Qué podemos haber arrastrado del 20, si decimos 19, 20, con toda esta pandemia? ¿Qué es lo que no estamos viendo allá afuera, sino que se nos olvidan las cosas, la distracción, la ansiedad, la falta de sueño? No se percibe eso allá afuera, yo lo percibo. Yo lo palpo, lo veo, lo padezco también. Yo también he sabido salir para un lugar y llegar a otro. Cuando yo me lucía antes y decía, no, yo no me pierdo. Sí, Pepe, ahora me doy una clase de perdidas ¿y dónde yo voy? Todos nos vimos afectados. Todos estamos teniendo una secuela. Pero estamos delante de aquel que todo lo puede hacer diferente. De un Dios que nos dice, guarda la unidad en mi espíritu. Anda delante de mí, sé perfecto. Mantente en mi presencia, abandónate a mis pies, bendito sea el Señor. Aleluya. La semana pasada leía Juan capítulo 17, el versículo 21 al 23. Usted lo puede anotar, lo puede leer más adelante. Solo se lo recuerdo. Decía el texto bíblico que Dios quería que fuéramos uno como Él y el Padre son uno. La voluntad de Dios es que seamos uno. ¿Y dónde nosotros nos vamos a unir? Nos vamos a unir en mi carácter, nos vamos a unir en mi gracia, en mi empatía. No, de ninguna manera. Nos vamos a unir en Él. Donde tú te unes con Él, tú y yo somos uno. Entonces, donde Él se une con Dios y Él se une con Dios y ella y el otro se unen con el Señor, somos uno. Que sean uno como tú y yo somos uno.
Entonces yo voy a necesitar enfrentar mi individualidad y romperla y decirle al Señor, no, yo me quiero abandonar en tus brazos. Y de repente por allá otro dice, ¿sabes qué, Dios? Yo me voy a abandonar en tus brazos. Y sabe por allá otro y dice, yo me voy a abandonar en tus brazos. Y sale otro y dice, yo me voy a abandonar. Y de repente los cuatro nos encontramos abandonados en la presencia del Señor, humillados en la presencia del Señor. Y su Espíritu nos une, nos amarra, nos unifica, nos hace perdonarnos, nos hace amarnos y nos hace soportarnos los unos a los otros. Y como predicaba entonces, usted de repente dice, caramba, mira qué bien lo hace Dios. Porque si por mí fuera, donde yo viera a Andrade, mira, yo le daba la espalda, tú sabes. Difícil el muchacho. Entonces por allá Andrade dice, ay, yo me casé con Sandra. Eso nada más lo hace Dios. Donde tú te unes en Cristo, tú eres uno conmigo. Pero hasta que no entendamos que existe esa característica en nosotros que nos limita y que si no la sometemos a Dios nos va a aislar, vamos a estar pasando, como dice el refrán, el Niágara en bicicleta. Bendito sea el Señor. Oiga, la palabra negarse, que se me olvidó un poquito decirlo al principio. Negarse a sí mismo. Esa palabra significa varias cositas y hubo algunas que me gustaron. La primera que me gustó fue dejar de reconocer. O sea, yo voy a tener que dejar de reconocer mi yo. Yo voy a tener que renunciar a eso. Que es otra palabra, renunciar. Olvidarse. Olvidarse de esas cosas que en una ocasión eran mis metas, mis prioridades. Y que yo iba a todas por ellas. No me importaba a quién yo pisoteara, yo iba por ellas a todas. No me importa. Pero yo voy a tener que renunciar a ellas, dejarlas a un lado, olvidarme, vedarlas. Vedarlas es otra palabra para decir prohibirlas. Así que negarse, usted prohíbe, se prohíbe a sí mismo el estar pensando en usted como una prioridad en el Evangelio y de repente la prioridad viene a ser Cristo. De repente la prioridad viene a ser Él. Alabado sea el Señor. No se trata entonces, si puedo ya ir, ¿verdad? Agrupando ciertas ideas, no se trata de renunciar al pecado. Se trata de renunciar a mi derecho, a mí mismo, como acabo de decir en las definiciones. Renunciar a mí mismo, a mi independencia natural y a mi voluntad propia. Debo de renunciar a eso para poder entrar en lo que es esa perfección a la que Dios nos llama. ¿Sabe lo que descubrimos? Y hace mucho tiempo prediqué un mensaje, dejando lo bueno por lo excelente de Dios. Lo único que voy es a repasar el concepto de manera inicial. Pero si usted después lo quiere buscar, lo puede volver a escuchar. Las cosas que son correctas, nobles, buenas desde el punto de vista natural son las mismas cosas que nos impiden ser mejores delante del Señor. Yo le he dicho a usted que yo he tenido que renunciar a muchas cosas. Yo he testificado aquí renunciar de ser contable porque yo decía que 2 más 2 era 4 y que era eso es así y que Dios creó la matemática y que Dios tiene un orden y una estructura. Y yo me sentía orgulloso por ser contable hasta que Dios me confrontó. Hasta que Dios me confrontó y me acuerdo habérselo testificado a una hermana en un supermercado famoso de por aquí cerca, cuando de repente le dije, ¿sabe qué? Dios me dijo, ya no se trata de entregar aquello que tú creías que era malo, si aún lo que es bueno. Y aún lo que yo había estudiado por 4 años se lo tuve que entregar al Señor. ¿Y por qué? Porque de repente en las matemáticas de Dios la fe le dice que 2 más 2 es 5. ¿Y quiénes somos para discutir con eso? Por favor, no tal calce, no comete el error de poner eso en un examen, porque
vas a tener problemas. Vas a tener problemas. 2 más 2 es 4 en las matemáticas terrenales, pero en las matemáticas del cielo son 5. Y como Dios días más tarde me permite ver la bendición que vamos a estar disfrutando en breve, el día 15 y 16 de enero, acuérdese la inauguración del templo en Ponce. ¿Y por qué traigo a colación ese anuncio? No lo traigo para interrumpirlo, sino para testificarle, porque inmediatamente me ocurre eso que yo le digo a Dios: te entrego el ser contable porque nada no se interponga en mi relación contigo. Ese fin de semana firmábamos un contrato sin dinero para comprar el templo de Ponce. Y por eso le dije que en estas próximas semanas lo vamos a estar inaugurando. Dios es bueno. Y vuelvo y repito, hay cosas buenas que Dios está esperando que le entreguemos. Y esa misma persona que ha tenido que entregarle a Dios en la contabilidad, le tuvo que entregar más adelante la disciplina. Porque la disciplina no marca mi relación con Dios. Mi relación con el Señor la marca su Espíritu. Me estaré yo explicando correctamente para que usted me entienda. Yo podía defenderme de que soy disciplinado para ciertas cosas, que incluso por ahí 2 o 3 me decían: lo que pasa es que tú eras atleta y tú tienes un orden y una estructura. La disciplina es buena, pero nunca se debe de anteponer a mi relación con el Señor. La verticalidad. Habemos personas verticales que no negociamos eso con nadie. Hasta el día en que Dios te sienta en la silla y te dice: ¿sabes qué? Quiero que me lo entregues también. Pero Señor, es que las cosas tienen un orden. Sí, y la seguirán teniendo. Pero eso no se puede ir por encima de mí. Prefiero ser el ejemplo a seguir para que usted aprenda, porque pues hay cosas que quizás usted no me comparte y las que me comparte pues tampoco tengo permiso para decirlas. Pero Dios nos dice en esta mañana que hay cosas que también debemos de entregar, de esas que decimos que son buenas, para comprender el concepto de andar delante de Él y ser perfecto. Cuanto más una persona sube en la escala moral, asciende en el concepto de moralidad, más intensa es la oposición a Jesucristo. Cuando una persona moralmente se cree que está bien, siempre va a concluir, o la mayoría de las veces va a justificar, que no necesita de Jesucristo. Por eso el Señor nos dice: tienes que renunciar al derecho a ti mismo, tu independencia natural y tu voluntad propia. Fíjese esto. El costo de la vida natural, eso que nosotros traemos a la iglesia, que venimos cuando llegamos, perdonados nuestros pecados, va a traer esta frase que trae a colación, esta frase que dijo Jesucristo. Jesús dijo, Mateo 16, que ya yo lo leí: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiero decir? Es decir, debe negarse para darse cuenta de lo que es Jesucristo antes de hacerlo. Déjeme explicarme, que yo mismo me enredo. ¿Qué me trajo a Jesucristo? Esta frase a mí ¿qué me trajo a Jesucristo? Mi problema. ¿Qué lo trajo usted aquí? Su problema. ¿Qué lo trajo usted aquí? La enfermedad, el divorcio, los hijos. ¿Qué lo trajo usted aquí? Un diagnóstico. Para lo que yo estoy hablando en esta mañana, usted tiene que entender, aún antes de hacerlo, quién realmente es Jesucristo. Jesucristo no es esa persona que se quiere imponer. Jesucristo no es esa persona que quiere torcerle el brazo. Jesucristo no es una persona que está enferma mentalmente y que necesite reconocimiento full. Jesucristo es Dios, que sabiendo hacia dónde íbamos,
que sabiendo que no podíamos vencer esa naturaleza pecaminosa. Porque sí, ¿sabe algo? Si usted era de los que bebía y decide no beber, usted deja de beber. Si era de los que hacía una cosa y pecaba en este lado y decide abandonarse, usted puede que logre abandonarse y pueda cambiar su actitud. Pero hay algo que nunca podremos vencer y es esa individualidad de la que estoy hablando. Y Jesucristo, sabiendo el camino para donde vamos, de que esa independencia, esa individualidad, esa voluntad nos lleva barranca abajo, Él decidió venir a la tierra para enderezar nuestra vereda, para arreglarnos, para restaurarnos, para enderezarnos, para bendecirnos. Y cuando yo vengo a Cristo, no vengo porque tengo un problema, sino porque mis ojos se abrieron y reconozco que yo necesito de Él. Y si yo necesito de Él, a mí nadie me debe de sacar de esa silla, nadie me debería de entretener, nada debería de anteponerse, porque yo descubrí que con Cristo me salvé. O sea, ¿qué me trajo aquí? Porque si a ti te trajo la enfermedad y Dios no te sana, te vas a ir. Y si se prolonga la sanidad, te cansa y te vas a ir. Y el que quiera te empuja y te saca. Pero cuando tú entiendes que te trajo Jesucristo, porque el camino por el cual tú andabas es de perdición, tú no negocias. Tú no puedes negociar. No puedes negociar. Entonces tengo que evitar que me aíslen. Tengo que evitar que me empujen. A mí no. Es que yo no me puedo, sabiendo que si yo rechazo a Jesucristo me voy para el infierno. Dice que no dije rechazar la iglesia, dije rechazar a Jesucristo. Pero el punto entonces de la iglesia, pastor, ¿cuál es? Que Dios me trajo aquí para dar frutos aquí. Pastor, Dios mueve. Sí, deje lo que Dios mueva. Pero el enemigo también mueve. Y tú sabes lo que hace, que cuando Jesucristo mueve, las raíces no se lastiman. Pero cuando el enemigo mueve, las raíces se lastiman. Y el 2022 no es un año para uno estar dejándose llevar de los vientos que soplan. Es un año para afirmarse. Es un año para fortalecerse. Es un año para creer esa palabra entonces del capítulo 17 de Génesis, donde dice: anda delante de mí y sé perfecto y yo firmaré mi pacto contigo. O sea, voy a cumplir lo que te he dicho. Alabado sea el Señor. En la vida de Abraham, más adelante en el capítulo 21, Abraham tuvo que hacer algo interesante. Abraham tuvo que enfrentar ahora su error, quizás de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque Dios, buscando refugio en el Señor le dice: yo quiero que tú te sometas a lo que te dice tu esposa. Yo me imagino que esa noche Abraham iba directo a la presencia del Señor. Señor, tú sabes cómo yo me siento. Mi mujer me está tratando de torcer el brazo para que suelte el muchacho, pero tú me vas a dar a mí la bendición. Y lo único que Dios le dijo en todo su tiempo de oración: sométete a lo que diga Sara. Así que salió trasquilado. Y en esa mañana tuvo que entregarle a Abraham a lo que es su Agar y a lo que es su primogénito Ismael. Tuvo que entregarle ese, ¿verdad?, lo que es el pan, lo que fue el cántaro de agua, el jarrito de agua, y que caminaran hacia el desierto y despedirlos. ¿Por qué traigo eso a colación? ¿Quién era ese muchacho? ¿Era el primogénito de Abraham? Sí, pero Pablo trae a colación y nos dice que él es el que nace de la esclava. Y la realidad es que Agar era esclava. Ahora, fíjese que usted y yo
tenemos problemas, y he predicado también de esto, que lo puede buscar. Hemos dicho en los mensajes que Abraham, para poder llegar a Isaac, tuvo que pasar cosas fuertes en su vida que lo sacudieron, pero que lo prepararon para ese evento. A pesar de que yo he dicho eso y a pesar de que la Biblia me respalda, la mayoría de nosotros pretendemos a veces querer hacer los sacrificios espirituales sin pasar por la escuelita del Señor, sin entender y comprender las escuelitas del Señor. Y la Biblia me dice a mí que Abraham, luego de haber renunciado a lo que fue a su tierra, su casa y su parentela, tuvo que enfrentar ¿qué? Tuvo que enfrentar la separación de su padre. Más adelante tuvo que enfrentar la separación de su sobrino. Y quizás usted me diga que esos fueron fáciles, y quizás pudiéramos decir que esas fueron fáciles, porque pues está bien, mi papá ya estaba viejo y tuvo que morir y Dios me dejó enterrarlo. Y lo de mi sobrino, yo lo que hice fue encargarme de él y ya todo está bien, mire, lo veo. Y a la distancia nos saludamos y de vez en cuando nos reunimos. Pero lo que más anhelaba este hombre era tener descendencia. Lo que más anhelaba este hombre era tener algo que saliera de él, que naciera de él. Y él tenía a Ismael. Y él peleó con Ismael para decirle, ojalá Ismael viviera en tu presencia. Y Dios le contestó, sí, Ismael vive en mi presencia, pero Ismael no te va a heredar. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios nos pudo haber bendecido cuando vinimos a esta tierra, ¿verdad? Y nos formó en el vientre de nuestras madres y nos dio aliento de vida y nos ha bendecido a través de estos años. Ahora que estamos en Cristo, no se trata de aquello atrás. Y nosotros tenemos que entender que a lo que éramos hay que renunciar. Ya vengo bajando, no se preocupe, vengo sencillamente fortaleciendo el concepto del individualismo. Es por si cabe, todavía si hay duda, perdóneme. Es por si todavía hay duda. El llegar a la iglesia y seguir pensando que somos así. El seguir pensando que somos así, que somos así, que somos así y que eso es lo que yo aprendí, eso fue lo que me enseñaron. Son cosas que nos mantienen aislados y nos disturban y nos corrompen y nos dañan. Entienden esta mañana, se avecina un nuevo año, se avecina una nueva oportunidad. Los aires se refrescan, volverá otra vez el ciclo y usted y yo podemos hacer una diferencia. Pero tenemos que entender las ideas que Dios quiere transmitirnos. Así que si el hijo de la esclava no podía heredar, ¿qué me está queriendo decir hoy a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere decirle a la iglesia? La esclava es tipo de lo natural. Agar es tipo de lo natural. Y por ende ese hijo es tipo de lo natural. Y para que lo natural pueda ser transformado a lo que es lo espiritual, donde nosotros queremos llegar, hay que sacrificarlo. Entonces yo vengo ya quizás hace media hora o quizás un poco más, un poco menos, no sé, diciéndole que lo individual hay que negarlo. Que la independencia y la voluntad propia hay que negarla. Y la manera en que la vamos a negar es sacrificándola, es entregándosela a diario al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1, presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No hablo de cuerpo físico, estoy hablando de lo que es mi naturaleza, mi individualismo. Señor, tú sabes cómo soy, quiero ser protagonista. Tú sabes que todavía mi carácter es fuerte. Señor, todavía tú sabes cómo yo me desenvuelvo. Tú sabes que yo no le tolero las cosas a nadie. Yo necesito presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque tú me llamas a caminar delante de ti perfecto. Tú me mandas a mí a caminar delante de ti, aleluya, de una manera diferente, abandonado, rendido ante tus pies. Abraham tuvo que enfrentar a Ismael primero, renunciar a Ismael primero, antes de poder enfrentar lo que seguía a continuación.
antes de poder crecer y levantar un cuchillo ante lo que más amaba. Si ese es el problema, Dios no nos va a mandar a matar a nuestros hijos. Esa no era su intención. Su intención era dejarle saber a Abraham: Abraham, ya te conozco, conócete tú, que eres capaz de hacerlo por mí. Por eso se le conoce como el Padre de la fe. Y Dios está esperando que usted y yo también. Pero no es yo no estoy hablando de indiferencia como hacemos algunos. No estoy hablando de indiferencia. No estoy hablando de dejadez ni descuido. Estoy hablando de abandono. Pastor, ¿cuál es la diferencia? Que abandonarse a los pies de Jesucristo me dan la certeza, no de inseguridades con los míos, sino de fortaleza, de saber que Dios tiene cuidado de ellos y de que Dios cumplirá, y que de yo puedo renovar el espíritu de mi mente y decir: no, podrá haberse prolongado, pero Dios cumplirá su propósito en mí y en mi casa. Aprendí esto recién, en esta semana. Yo pensaba que esto de los sacrificios, porque así es que se predica, así es que se dice, lo establece Dios. Yo creo que todo el mundo lo dice. Y Pablo, claro, establece que sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Póngame eso a un lado, porque no hablo de ese tipo de sacrificio. Lo que aprendí esta semana es que se ve en Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, Dios no le habló de sacrificio, sino de obediencia. Pero su pecado con Agar, su equivocación, su desliz con Agar, lo lleva entonces a Dios ¿a qué? A pedir sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios siempre querrá tener amistad con el hombre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dios desea que la iglesia camine en obediencia. La perfección de Dios es en obediencia. Por eso es que usted y yo no derramamos sangre de animales, porque ya Cristo cumplió la parte que tenía que ser sacrificada. Entonces, ¿qué Dios espera de mí ahora? Dios espera obediencia. Dios espera que yo someta todos los días mi voluntad y mi independencia, mi individualidad al Señor, y que le obedezca para que pueda cumplir su pacto conmigo. Entonces, pastor, pero ok, ¿qué fue lo que aprendiste? Vuelvo. Lo espiritual no va a surgir porque Dios le dio el capricho de los sacrificios. Lo espiritual no va a surgir por un sacrificio, porque Dios quiso. Lo espiritual va a surgir por un sacrificio, por lo terrible del pecado. ¿Sabe qué es lo que demanda sacrificio? El pecado. Fíjese lo fuerte. Pastor, vuelva, que usted mismo lo pueda comprender. Pensamos que Dios necesitaba un sacrificio para poder reconciliarnos a nosotros. Y a veces pensamos, wow, que Dios es capaz de pedir a su propio hijo. Quiero que comprenda esto, porque yo creo que es mucho más poderoso lo que estoy diciendo ahora. La Biblia me enseña
que lo que pidió el sacrificio fue el pecado. De donde Dios me quiso sacar es lo que necesitó el sacrificio. No es a donde Dios me quiere llevar. Por favor, mire a ver. No, todavía no hubo un amén, me perdí, Sebastián. Lo que requiere sacrificio no fue que Dios tuviese el capricho o el deseo de que alguien muriera. Fue el pecado lo que necesitó un sacrificio para desprenderlo de la humanidad. Dios siempre quiso obediencia, pero necesitó un sacrificio. Ninguno de nosotros lo podía dar, porque nosotros somos parte de la secuela del problema, del pecado. Quien le pide a Dios el sacrificio para que se rompa fue el pecado. Lo que tú y yo no podemos vencer. Por eso le digo, me entristece ver cómo jugamos con nuestra salvación. Lo fácil que nos dejamos llevar por cualquier cosa respecto a una salvación. Una salvación que costó un sacrificio, no por capricho de alguien, sino por lo terrible del pecado, por lo arraigado del pecado en nosotros, que necesitó esa ruptura, que necesitó ese derramamiento. Cristo no murió porque el Padre así quería. Cristo murió porque era lo único que nos podría desprender, arrancar, desarraigar de lo que era el pecado y lo que es nuestra naturaleza. Lo único que podía a nosotros darnos los elementos para poder servirle como Él quiere fue ese sacrificio. Por ese sacrificio ahora tú y yo podemos ¿qué? Pasar a lo siguiente. La obediencia para continuar nuestro camino hacia la perfección. Yo termino. Piense. Dios nos está hablando de unidad. Dios nos está hablando de reconciliación y perdón. Yo le estoy diciendo que de mil maneras la vida va a buscar que usted se aísle, se margine y se pierda. Lo va a intentar contigo. Y lo va a intentar con aquella persona que todavía no se decide por él. Yo quiero que tú que hoy entiendas, o sea, me tengo que abandonar. Porque la palabra pecado no es cualquier cosa. De donde Dios nos sacó es terrible. Necesitó sangre. Necesitó sacrificio. Necesitó muerte. Y qué bueno que Cristo vino y lo hizo. Qué bueno. Porque siendo el perfecto, pudo resucitar. Llegamos a morir uno de nosotros. Ninguno pudo haber complacido. O si la palabra satisfacido al Señor es correcta. Ninguno de nosotros. La humanidad seguiría perdida. Y Dios nos podría destruir. Pero no importando el pecado y su fortaleza y su arraigo, Cristo nos murió y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a morir por ellos. Yo voy a dejar mi separación a un lado. Yo me voy a despojar de quien soy. Yo me voy a hacer uno por ellos. Jesús sabía que no era el Padre el que requería sangre.
No es Dios Padre el que requería la sangre. Él sabía que era la única forma de salvar la humanidad. Y hoy tan fácil, amado, que vivimos doble vidas. Porque yo descubrí esto un día. Y dije, wow, espérate, yo quizás no cometo los pecados que dice el mundo que son malos. Pero es que en mí está el pecado sin yo saberlo. Yo soy malo. Yo soy malo. Si yo me aparto, me pierdo. Si me aparto, me pierdo. Quiere decir que yo tengo que pelear la buena batalla de la fe aquí. Y yo tengo que mantener el vínculo perfecto contigo. Y yo tengo que mantener la unidad contigo. Y yo tengo que cuidar esta salvación con temor y temblor. Y yo lo tengo que hacer. Y pero pastor, ¿y cómo se hace eso? Abandonándome, renunciando a ese individualismo, a ese querer ser protagonista. Vamos. Oiga, la historia de Agar termina de una manera espectacular. Porque una vez Abraham se desprende de ella, Agar conoció la fuente en medio del desierto. Los desiertos son el lugar donde nos llevan al límite. Los desiertos son el lugar donde se nos lleva al límite, donde se rompe el individualismo, donde nos sentimos desfallecer. Pero qué lindo, porque ahí Dios pone su fuente. En el desierto, cuando te llevan al límite, tu agua se acaba, pero aparece la fuente. Entonces, cuando usted se ve ahora en estos procesos, como le llaman muchos hoy en día, cuando usted se sienta en el desierto, no pelee, acéptelo. Lo llevaron al límite para romper su individualismo, su vasija. Entonces, en vez de estar peleando, decídase a mirar, porque al lado aparecerá la fuente. ¡Aleluya! ¿Lo quiere peor todavía? Dios lo va a llevar al monte. Dios levantará el cuchillo. Dios lo va a llevar a ese límite. Pero ¿sabe lo hermoso? Que si hoy cambia su perspectiva ante ese escenario, en vez de pensar en el levantar el cuchillo, acabe de mirar hacia el lado y vea al Cordero. Alabado sea el Señor. Vea al Dios que suple. Anda delante de mí, sé perfecto. 2022 puede ser que sea el año de un cumplimiento. Puede que sea el año de que en medio de un devocional una persona grite, porque de repente el poder de Dios la tomó y sanó su cuerpo. Y el tumor desaparezca. Y la rodilla se sane. Y la cadera se sane. Y el hombro se sane. Que en medio de un devocional la espina dorsal se enderece. Que en medio del devocional los pulmones sean sanados. Yo no sé lo que va a hacer Dios, pero anda delante de mí y sé perfecto, porque yo afirmaré mi pacto contigo.
un pacto de sangre donde Dios va a hacer cosa nueva en medio de su iglesia. Pero te tienes que abandonar y tienes que cuidar esta salvación con temor y temblor. Y no puedes permitir que te sigan aislando. Cuidado. Yo creo eso. Yo me voy a atrever a afirmarlo. Por esa puerta, en un devocional de estos o en un mensaje, van a entrar los hijos. En un culto de esos, van a entrar los nietos. En un culto de esos, van a entrar las esposas y los esposos. Porque Dios dijo que iba a cumplir. Pero nos dice de nuevo, anda delante de mí. Dice perfecto. Deje de mirar hacia atrás y extiéndase hacia lo que está adelante. Pastor, lo único que usted no va a olvidar de atrás es que Jesucristo enfrentó el pecado. Yo no sé si eso, yo terminé, pero ahora solo hablo humano. Converso, déjeme hablar el pastor, todo el tiempo ha sido el humano. Yo no sé si usted le trajo libertad a lo que acabo de decir del pecado. O sea, el saber que no fue capricho de Dios el que se derramara sangre, sino que fue necesario por el pecado que se derramara sangre, a mí me hace amar más a Jesucristo que antes. Lo habré explicado para que tú también lo puedas amar más. Lo habré explicado correctamente. O sea, no es lo mismo pensar que ya Dios tenía dispuesto que se derramara eso por esto y usted decía, caramba, pero ¿por qué no lo evitaste? Dios nunca quiso derramamiento de sangre. Él quería obediencia. Nosotros provocamos que hubiese derramamiento de sangre. Yo soy libre. Ay, no. Renueve su mente, renueve su mente. O sea, Señor, quiere decir que para yo poder volver a estar en amistad contigo necesitaba sangre. No porque tú quisieras, sino porque lo único que puede romper el lazo del pecado en el hombre era eso, sí. Entonces tu hijo no vino para complacer tu capricho. Tu hijo vino para destruir el pecado. Yo lo amo más. Yo le agradezco más. Incline su rostro, por favor. Tómese un momento, por favor. Sea capaz de decirle al Señor que usted le entrega quizás ese individualismo hoy, esa independencia, que puede que le esté queriendo entregar al Señor hoy su voluntad. Y si por alguna razón todavía que hay gente cometiendo pecado, mire, arrepiéntase. Acuérdese que sus pecados fueron perdonados sin usted decirlo hasta la cruz. De la cruz para adelante hay que pedir perdón. Señor, en esta mañana nos preparamos para un nuevo año.
Hablamos, Señor amado, en fe. Y he creído la palabra que me diste. Que tú estás esperando una iglesia que camine delante de ti, sea perfecta. Perfecta no en la definición de un diccionario humano, sino en tu definición. En tu definición que nos dice: niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Andar delante de ti, Señor, es renunciar a ese caparazón, Señor amado, que tanto nos protege. Que quizás, Señor, en un principio tuvo su razón de ser, pero que hoy es perjudicial. Hoy te entregamos ese caparazón de la individualidad, Señor, de la independencia, de la voluntad propia. Hoy nos renunciamos a nosotros. Nos abandonamos en tus brazos. Aprovecho y te pido perdón por aquellas cosas que no son ocultos. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Señor, yo decido también perdonar, como tú me perdonas a mí. Yo decido perdonar en esta mañana, porque es que yo quiero entrar a este nuevo año, Señor. Es más, yo quiero ya ahora, en breves segundos, experimentar esas promesas de tu nuevo pacto, del pacto en tu sangre. Ten misericordia, Señor. Señor, ten misericordia. Tú nos has llamado a ser, Señor amado, conforme a tu palabra. El salmista bien claro lo dijo: somos como robles plantados, como palmas en la casa. Que no hay viento que nos pueda desarraigar. Hoy rectifico esas palabras. Nos ha llamado a unidad, nos ha llamado a perfección. Y nos abandonamos en tus brazos a la expectativa de ese amor, a la expectativa de ese vínculo perfecto. Bendice a esta iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos, los que están enfermos, los que hoy no están. Tú conoces todas las cosas. Señor, los deposita en el hueco de tu mano, donde tú esculpes la nueva Jerusalén, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor.